Bueno, primero, buenas tardes y bienvenidos a la primera conferencia anual para inversores de GPM. Quiero, y antes de dar comienzo a este evento, agradecerles la presencia a todos los que están aquí, a todos ustedes, y permítanme que haga algunas menciones particulares a algunas personas que han venido de otros sitios. Primero a nuestros gestores, a las 4 personas que van a hablar, que las conocerán o ya los conocen, pero tendrán el placer de conocerlos a medida que vaya avanzando la sesión. A nuestro nuevo equipo de renta fija de GPM Madrid, que ha sido una incorporación de hace dos o tres semanas, Manuel Villalba y Javier Barnuevo, que han venido acompañados por nuestro consejero delegado, que ha sido Juan José Linares, que ha sido todo una... No nos lo esperábamos, ha venido un poco así de sopetón. Bienvenido, Juanjo. A nuestros colegas de otras entidades, a nuestros colaboradores dentro de en la ciudad de Barcelona. Y al final, la esencia del evento siempre son los clientes, todos ustedes, el resto de personas que no he nombrado, es la esencia del evento, los clientes y probablemente los futuros clientes que se hagan después de este evento. Y voy a hacer una mención, yo creo que una mención especial un poco a la organizadora del evento, que es Gloria. Bueno, yo soy Javier Caro, soy el responsable de GPM aquí en Barcelona. Aparte soy el director del departamento de gestión de GPM, al que están todos los vehículos cuelgan de mí, todos los gestores cuelgan de mí, para entendernos, soy el responsable de ellos. Soy también miembro del Consejo de Administración de GPM, entre otros cargos y otras responsabilidades. ¿De acuerdo? El título que hemos escogido en esta conferencia no es casual y define perfectamente lo que hemos estado haciendo en GPM dentro del mundo de la gestión activa de los vehículos de inversión. Vamos a hablar de gestión, principalmente. Vamos a hablar de selección de activos, vamos a hablar de expectativas y vamos a hablar un poco también del futuro de la gestión. Con la ayuda y con la presencia de nuestro equipo de gestores, que están todos puestos por aquí, por la parte de delante, explicarán de lo que se ha hecho cada uno de los vehículos. Vamos a hablar aquí tenemos fondos de inversión, SICAPs y cuentas gestionadas de forma individualizada. Van a hablar un poco del cuál ha sido lo que han conseguido anteriormente, si ellos quieren hacer algún comentario, un poco cuáles son las expectativas cara al 2019. Harán una breve pincelada de cuál puede ser su opinión y sus estrategias de cada uno de los vehículos. En el año 2015, GPM comenzó una nueva era, en la cual se decidió apoyar a proyectos disruptivos e innovadores, como fue el primer proyecto que tuvimos encima de las manos, fue la Small Soda SICAP. Fue la primera SICAP nacida de las redes sociales. En el 2016 apoyamos a gestores de autor, creando un fondo compartimentado, GPM Gestión Activa. En la actualidad, dicho fondo está compuesto por 5 compartimentos, de los cuales aquí hay 2 gestores, Ricardo González y Javier Alfayate. Nuestros gestores son innovadores, tienen experiencia contrastada en el mundo de la gestión. Son especialistas en la enseñanza en la enseñanza de la economía. Tienen las ideas claras, son decididos, cercanos y transparentes. No solamente, es decir, hoy en día en GPM contamos con un grupo de unos 10, 12 gestores y digamos, lo que queremos transmitir es la transparencia de todo lo que están haciendo todo el mundo y en cada momento. Cada uno de ellos tiene un estilo diferente. Hay una vocación inversora. Tiene una política de inversión, cada modelo tiene una política de inversión, cada folleto de un vehículo tiene su propia política de inversión. Dicha experiencia de esos gestores está siendo volcada a la gestión de sus propios fondos de inversión. ¿De acuerdo? Manteniendo siempre primero el interés del cliente y luego, segundo, la preservación del capital. ¿De acuerdo? De todos aquellos clientes
o partícipes o accionistas que forman parte de cada uno de los vehículos. Luego tenemos, a lo largo de este año y finales del año pasado, hemos tenido 2 nuevos proyectos y tendremos también el placer de presentar estos 2 nuevos proyectos. Uno es, tenemos aquí al gestor y al presidente de Landstone Capital SICAP, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también a una persona. Es que lo que pasa es que el nombre, hemos cambiado el nombre de la SICAP. Hemos comprado una SICAP y hemos ido cambiando el nombre, entonces los dos son un poco complicados, es decir, pero bueno, al final nos acostumbraremos a decirlo. Y luego también tenemos a Ángel, que también nos hablará un poco de los modelos de gestión de forma interiorizada y hablará un poco de algoritmo, ¿de acuerdo? Bueno, yo no ocupo más tiempo y que sean ellos los que nos expliquen con más detalle lo que han conseguido y un poco sus estrategias y lo que va a hacer todo este año el vehículo o lo que ellos crean y cuáles son sus retos para cara al año 2019. Después de las cuatro presentaciones que hay, más o menos cada presentación va a durar unos 15 minutos, algunos se puede pasar más, uno se puede quedar corto. Tendremos un tiempo para poder realizar algunas preguntas, para que ustedes puedan realizar preguntas y algún comentario. ¿De acuerdo? Bienvenidos. Espera. Bueno, primero voy a presentar a Javier Alfayate. Javier Alfayate es el gestor, es una persona que lleva desde el año 2016 con nosotros. Es el gestor de GPM Gestión Global. Bueno, os lo dejo con ustedes y bueno, pues escuchen, espero que sea de su interés. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias a GPM por la invitación, a la Bolsa de Barcelona también, a todos ustedes por venir aquí. Bueno, yo creo que se me oye bien. Si hubiera algún problema, pues bueno, me lo decís. A mí me gusta dar las charlas un poco así, moviéndome de uno a otro. Yo sé que para la cámara va a ser un poco problemático, pero bueno, voy a intentar, pues ya que tenemos 2 pantallas, una a un lado, otra a otro, pues bueno, me gusta que no estar siempre en el mismo sitio, ¿no? Que luego le puede dar tortícolis a los que estén allí, ¿no? O al revés. Así que bueno, como digo, bienvenidos. Sí, llevo el micro en la solapa. No se me ve, o sea que bien, eso está bien. Bueno, cuando me propusieron esta charla, la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Porque al final es un poquito el resumen de lo que hemos ido haciendo, ¿no? En 2018 y los planes que tenemos, ¿no? Para 2019. Yo esto, claro, resumir en 10 minutos escasos una estrategia completa, ¿no? De un fondo es muy complicado. Entonces, yo les voy a dar unas pinceladas un poquito de lo que, bueno, hemos ido haciendo. Esto es un poquito, en fin, pues lo que veremos. Bueno, yo 2018 lo definiría como un poco la tempestad, ¿no? Que vino tras la calma, ¿no? Porque veníamos de unos años donde la volatilidad pues, prácticamente era inexistente, ¿no? Había muy poquita volatilidad, se movían un poquito los mercados, subían poco a poco, ¿no? Esto es durante el mandato de Trump, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Era muy raro, ¿no? Los mercados prácticamente ni se movían, pero subían poquito a poco. Eso, bueno, obviamente en algún momento tenía que terminar y entonces, bueno, pues tuvimos los que más o menos habéis operado y tal, pues os sonará, ¿no? Febrero de 2018, la primera caída del 10%. Esta fue complicada de ver. Nosotros que hacemos conteo, bueno, de impulsos, pues sí que nos cubrimos un 25%, ¿vale? O sea que, bueno, no nos pilló el truquito de esto, por así decirlo, en bolsa cuando intentamos batir al índice, intentamos no estar cuando el índice baja, ¿no? No estar cubiertos, ¿no? Eso es lo difícil, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, en febrero no es que nos pillara mucho, pero bueno, bajó un 10%. Aquí el que estuviera en la cresta de la ola, pues se llevó el primer capón, ¿vale? Luego, pues como ya digo, siguió subiendo poquito a poquito, pero aquí ya sí que detectamos la primera divergencia. Os voy a explicar muy brevemente lo que veis en el gráfico, ¿vale? Esto es una línea de avance-descenso, línea roja, que se forma sumando y restando los valores que suben menos los valores que bajan del NYSE. Bueno,
en vez de hacer o seguir un índice ponderado, como es el NYSE, seguimos un índice que no es ponderado, que es la línea de avance de descenso. Entonces, bueno, pues por aquí veíamos una primera divergencia bajista, ¿vale? Esto fue por septiembre. Aquí sí que no nos pillaron, digamos, muy invertidos, porque sabíamos que lo que viene a continuación de la divergencia, bueno, puede ser algo un poquito más peligroso que una corrección, ¿vale? Entonces, a ver, ahí está. Entonces, bueno, efectivamente ya todos conocerán, bueno, pues a partir de octubre, pues el mercado decidió caer un 19%. ¿Vale? Cuando digo decidió es porque nosotros operamos el mercado, nosotros no... eso de que nosotros movemos el mercado nos observa, nos vigila y entonces cuando compramos decide caer, o cuando, ¿no? Eso no existe, ¿no? Eso está en nuestra mente. Nosotros es muy difícil que lleguemos a manipular o a mover el mercado, ¿no? Entonces nosotros nos movemos en base a sus subidas y sus bajadas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese 19% que ven ahí es lo que al final marca un poco también, bueno, pues cómo terminaron la mayoría de los fondos, ¿no? Ahora que hablamos de fondos o de vehículos, ¿no? Pues la mayoría de ellos acabaron en negativo, con -8, -10. Y lo que ha dicho Javier, claro, antes, una victoria también es preservar el capital, ¿no? No solo ganar, también en ciertos momentos hay que preservar el capital. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si en esas bajadas te pillan con un poquito menos o con un 50% menos en cartera, en concreto lo que hicimos, pues bueno, al final acabas el año tampoco ganando, porque no ganamos en el fondo, pero perdimos muy poquito, ¿vale? Y eso es una victoria, aunque parezca que no. Esto es el resumen de 2018. Yo 2019 lo resumiría como la calma que viene tras la tempestad, ¿no? Es decir, bueno, ya hemos pasado, que tampoco es que sea una corrección muy severa, un 19%, ¿vale? Aunque bueno, aquí veo alguna cara joven, pues bueno, a lo mejor todavía no ha visto las peores caras del mercado, ¿vale? Pero bueno, un 19% pues se puede llevar una inversión que hayas hecho en un mal momento. Bueno, esto es como empieza, a ver, el año, ¿vale? Estamos más o menos por aquí, y lo que observamos, pues son cosas muy diferentes a lo que veíamos, como en febrero o en octubre. Vemos como la línea de avance y descenso, esa línea roja, sigue subiendo. Perdón. Por lo tanto, es difícil ver o prever, digámoslo así, un retroceso de consideración, ¿vale? Es decir, bueno, un retroceso de 3 puntos porcentuales, 4 puntos, eso es normal, ¿vale? Pero más de un 10% lo vemos, o yo lo vería un poco complicado. No hay nada imposible en la bolsa, ¿vale? Eso es lo primero que se aprende casi, en bolsa. Tú tienes que esperar hasta lo imposible, ¿no? Pero bueno, no vemos o no observamos esa línea de avance y descenso, que es esa línea roja, como digo, que esté anticipándose al NYSE. Quiere decir que esas subidas son acompañadas por la mayoría de los valores que conforman el mercado, y eso pues es bueno a priori, ¿de acuerdo? O sea que bueno, tendríamos unas perspectivas positivas. Dicho esto, pues vemos también cómo a comienzos de... Bueno, yo estoy señalando ahí, es que si señalo aquí no sé yo, no se ve porque es una pantalla, es diferente, claro, eso es... O sea que si os parece voy a señalar aquí, ¿vale? Que se ve el láser. Bueno, esto simplemente es cuando el mercado empieza a subir, nos fijamos, ¿no? Por ejemplo, estos son el volumen desarrollado por los valores que suben entre el volumen desarrollado por los valores que bajan. Claro, si hay muchos valores subiendo, ese ratio va a ser muy alto, ¿no? En ciertos momentos. Entonces buscamos ratios por encima de 10, por ejemplo, para decir aquello que pongo aquí, los días de largos. Un día de largos es cuando el mercado de repente se gira hacia arriba. Eso quiere decir que está empezando, ¿vale? Está empezando un rebote y que probablemente sea algo más que un rebote, ¿vale? Muchos esperan que nada, esto ya, bueno, pues en algún punto dejará de subir y volverá otra vez a caer. Hemos subido eso, yo llevo oyéndolo ya muchos meses, me atreveré a decir algunos años, ¿no? Eso de, no, bueno, es que va a caer y ya veréis, y ya veréis. Bueno, pues algún día caerá mucho, pero de momento yo no lo veo, ¿vale? Insisto, no se puede decir aquí al 100%, de este agua no beberé. Bueno, vemos otros indicadores que son complementarios a la línea de avance y descenso. Insisto, esto tampoco, no quería hacerlo muy técnico el asunto, porque luego
pues nos perdemos todos, ¿no? Y no es lo interesante, ¿no? Pero bueno, esta es la línea summation, que es un MACD modificado, que el MACD creo que sí lo conoceréis bastantes. Y esto, bueno, pues quiere decir que cuando esto sube más de 6.000 puntos, por ejemplo, digamos que el mercado ha adquirido una velocidad de escape, ¿no? Esto es como un avión. Pues cuando supera los 6.000 puntos, el movimiento es de fiar, es de confianza, ¿vale? El movimiento que se está iniciando al alza. O sea que, bueno, tenemos otros indicadores que nos dicen que bien, que ok. Bueno, y ya por último, esto me encanta porque yo no hago más que oír muchos comentarios, ¿no? Y ay, es que el mercado está manipulado, y ay, es que me va muy mal porque me vigilan, y entonces cuando compro baja, y bueno, no es más que llorar mucho. Y a veces incluso, bueno, ya no hablo solo de gestores, ¿no? Esto de poner una sonrisa, pero luego en realidad estás rabiando, ¿no? Bueno, yo creo que un gestor al final, yo os recomiendo que vosotros tengáis mente gestor, ¿vale? Yo sé que, a ver, pues al final, una persona que no se dedica a esto, pues hombre, entiendo que tampoco vamos a ser muy profesionales, o, uy, se ha ido, ahora. Tampoco podemos pretender ser, pues eso, como digo, mejores que un profesional, ¿no? Porque un profesional nos dedicamos a ello y estamos todo el día en ello, ¿no? Pero las excusas, mejor las dejamos en casa, ¿no? Es decir, si nuestro sistema no gana es por algo, no es porque he tenido mala suerte. No, normalmente suele ser porque no lo sigo, porque uso un mal sistema, que muchas veces ocurre, ¿vale? Y bueno, yo creo que al final el gestor lo que tiene que asumir es que operar en bolsa tiene riesgos, ¿vale? Y cuando digo gestor, insisto, cualquiera de nosotros o de ustedes tienen que entender que operar conlleva riesgos, hay que asumirlos, tenemos que entender que podemos perder dinero, por supuesto, que aquí nadie les va a asegurar nada, eso de asegurar porcentajes y tal. Yo soy gestor, llevo muchos años y en la vida se me ha ocurrido, decir, si usted trabaja conmigo va a ganar un 10%. No, eso no se hace porque nadie tiene esa certeza ni esa seguridad, ¿vale? Entonces hay que asumir los riesgos, hay que explicarlos, por si alguien no los entiende, hay que explicarlos, sentarse y explicarlos bien y reducirlos al máximo. Bien, y esto ya... ¿Cuánto llego, señor moderador? Bien, vale, perfecto. Bueno, esta última parte es un poco cómo conseguimos reducir los riesgos, ¿vale? Porque yo ya al principio les he explicado un poquito la línea de avance y descenso, que está muy bien, que tal, que va a subir, vale, perfecto, bien. Yo como organizo una cartera, y bueno, esto os voy a decir que es independiente casi del dinero que tengáis, pero bueno, a lo mejor un mínimo hay que tener, ¿no? Para tener, yo qué sé, una cesta de valores de 6, 8 valores con índices y con sectores, pues hay que tener un capital mínimo, ¿vale? No voy a hacer una cifra, pero bueno, con 10.000 euros no, ¿vale? Pero bueno, yo os recomiendo que diversifiquéis. Eso es lo primero. Diversifiquéis en productos, pues en acciones ETFs, perfecto. Podría ser acciones ETF futuros, o CFDs, o lo que vosotros uséis y sepáis usar, ¿vale? Pero eso es lo primero que un gestor tiene que hacer, usar diferentes estrategias diversificadas. No os voy a contar tampoco, no vamos a descubrir la rueda, pero insisto, eso hay que hacerlo. Bueno, pues nos cogemos diferentes sistemas, diversificamos en productos y luego, bueno, pues lo que les decía, que tengo un sistema de acciones. Bueno, pues vamos a poner 10 huecos en ese sistema. Que tengo un sistema en índices, pues vamos a poner, por ejemplo, 7 índices, entre europeos y americanos, ¿vale? Eso es lo que hacemos en el fondo de inversión, ¿vale? ¿Que queremos operar sectores? Pues igual, pues en vez de cogerme uno, me cojo dos, ¿vale? Y los voy alternando. Y eso es un poco, bueno, lo que yo les recomiendo hacer, porque nosotros podemos tener una idea del mercado, de lo que va a hacer, pero siempre tenemos que asumir y tenemos que tener en cuenta que podemos equivocarnos, ¿vale? Y soy yo el primero que reconozco que, hombre, por supuesto que me he equivocado muchas veces, pero sigo aquí porque he aprendido, ¿no? Me he levantado y he aprendido del error, ¿vale? Pero es así, no hay otra manera de aprender, me temo. Y bueno, este es un poquito el resumen. Por ejemplo, esta línea amarilla es, bueno, cómo le ha ido a una composición de cartera, ¿vale? Entre acciones,
índices y sectores, ¿vale? En esa proporción, 43, 42, 15%. Bueno, no es la curva que más gana y sin embargo es la curva que menos volatilidad tiene. Ahora introducimos el concepto de volatilidad. Es bueno ganar, pero también depende de cómo ganes, ¿vale? Porque si ganas de una manera muy abrupta, con rachas de pérdidas muy grandes, yo eso no os lo recomiendo. Y a la gente le encanta, ¿no? Es un poco el efecto montaña rusa. A la gente le gusta montarse en las montañas rusas. Yo a veces también disfruto, pero a veces ya llegamos a una edad en la que ya no queremos montañas rusas, ¿no? Bueno, estadísticamente hablando es mejor que los rendimientos se obtengan con poca volatilidad, ¿no? Poca beta, que llaman por ahí, ¿vale? Bueno, por ejemplo, este es el sistema de acciones solo, el sistema de índices solo, es decir, luego cada uno se compone la rentabilidad y, bueno, pues como veis en la curva que gana bastante bien, ganará en torno a un 11% anual, o sea que no hablo de rentabilidades aquí, de irnos a las Bahamas el próximo año, ¿vale? Pero es que eso, insisto, no se lo va a dar nadie, o no se lo va a asegurar nadie, por así decirlo. Oye, hay gente, yo lo digo siempre, a la gente le toca la lotería, siempre hay alguno que le toca, ¿vale? Pero consistentemente le toca la lotería. Bueno, alguno hay por ahí, pero no sé yo si con buenas artes o no, le toca la lotería siempre. Bueno, comparado con los índices, pues bueno, al final se ve que una gestión bien diversificada bate o puede batir a los índices, ¿no? Yo sé que esto es complicado porque siempre habréis oído por ahí, ¿no?, que hay muy poquitos fondos que baten a los índices, y es verdad, es muy complicado batir a un índice, pero bueno, al final hay que armarse, ¿no?, de esas estrategias y de intentar ahí. Bueno, ya por último, esto es un poquito la comparación con lo que es el sistema ideal y el sistema que se ha ido haciendo en el GPM, Gestión Global, que es el que yo llevo. Y bueno, pues aquí tuvimos 2 años en los que ganamos menos de lo que hubiéramos ganado idealmente. Que esto es complicado, ¿eh? Te haces un sistema y luego lo pones en práctica y, ostras, y luego, claro, tienes que estar el 100% de los días metiendo las órdenes, que se ejecuten en el momento que se tienen que ejecutar, etc. Luego, la realidad es un poquito más complicada, ¿no? Bueno, el último año lo batimos, por ejemplo, y este año vamos un poquitín por debajo, pero bueno, esperamos hacerlo mejor. Esta es la línea del Eurostoxx, por ejemplo, por ahí veis, y esta es la línea de Gestión Global, con comisiones tenidas en cuenta y todo, todos los gastos tenidos en cuenta. Y bueno, pues se ve un poquito, ¿no?, como a pesar de que el Eurostoxx cae, yo me comparo con el Eurostoxx porque tenemos la mayoría de las acciones y las posiciones sobre Europa, ¿vale? O sea, por eso pongo el Eurostoxx. Bueno, pues ahí fijaos cómo esa bajada le afecta poco, es lo que os digo. Si consigues estar poco cuando baja el índice y luego estar bien cuando sube, ahí es cuando puedes conseguir batir al índice, ¿vale? Y esto es lo más complicado de todo, batir al índice. Venga, ya por último, el bonus track simplemente era, bueno, aquí he escrito un libro, bueno, he escrito varios. Aquí tenéis las estrategias resumidas, por si os interesa, pues ahí está. Pero yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como dice aquel. Bueno, falta... Yo pensaba que tenía ahí una cita, pero bueno, se me ha quedado ahí entre medias. Bueno, no pasa nada. Esto es todo. Yo creo que vamos bien, ¿no?, en tiempos, y luego las preguntas, ¿no? Sí, luego al acabar todo, si alguien tiene alguna pregunta, se la guarda para luego al final. Javier, ¿ya te puedes sentar? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, damos las gracias a Javier por la excelente exposición que ha hecho de su vehículo, de sus estrategias. Ahora vamos a contar con la presentación de Ricardo González, que es gestor de otro de los vehículos de GPM Gestión Activa, que es GPM International Capital. ¿De acuerdo? Bueno, mientras Javier pone las diapositivas, agradecer a todos ustedes vuestra asistencia. Muchas veces lo digo y es cierto. Trato de transmitir en mis ponencias los conocimientos que he adquirido durante todo este tiempo, porque también ustedes, aunque no lo parezca, con sus preguntas, con sus interacciones a través de las redes sociales, etcétera, también me hacen aprender a mí.
Y hoy pues vamos a tratar diferentes aspectos. Evidentemente, en una conferencia que se titula Éxitos de 2018, Retos para 2019, hay que mirar un poquito hacia atrás y también un poquito hacia adelante. Siempre digo lo mismo, a nivel de gestión, digamos a nivel institucional, el marketing vive de resultados pasados, pero el trabajo de los gestores está en obtener resultados futuros. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿no?, entre enseñar lo que se ha hecho y hablar de las perspectivas futuras, que es a lo que yo me dedico y a lo que trato de sacarle partido, porque al fin y al cabo es lo que considero que es mi trabajo. Y por lo tanto, pues he dividido la presentación en dos partes. La primera de ellas nos centraremos en hablar, como decía, del pasado, la parte probablemente que menos nos gusta a los gestores, o que por lo menos a mí me gusta más gestionar el futuro que no el pasado, porque el pasado, realmente sean buenos o malos los resultados, pasado está. Bien, habría sido cómodo para mí una conferencia a finales del año pasado, de 2018. He puesto una línea oscura, la línea azul oscura sería, aquí está aquí. Sería la evolución del fondo de inversión, y digamos que la línea azul sería la media de la categoría. Aquí hay 2 años de histórico. Evidentemente, 2017 cerramos en el primer quintil, 2018 el primer quintil. Esto significa que estamos entre el 20% de los mejores fondos de la categoría. Y aquí hay un dato, por lo que comentaba, de que los gestores gestionamos el futuro, y que quiero transmitir, porque esto se está grabando y después se ve, que muchas veces, aunque la curva de resultados ahora mismo es positiva, muchas veces se tiende a auditar a corto plazo los resultados de las personas. Por ejemplo, una persona que solo viese, digamos, este trozo, cortásemos y solo este trozo, vería que la categoría lo hace mejor que el fondo de inversión, y podría decir, bueno, pues Ricardo no tiene ni idea, porque solo está analizando este trozo. Claro, eso sesga muchísimo. Por lo tanto, mi consejo aquí para todos aquellos que inviertan en fondos, no solo en el de mis compañeros o en el mío, en el resto de fondos, es que gestionen, sobre todo, o que decidan sus inversiones mirando comportamientos a largo plazo, que tengan en cuenta al menos un ciclo alcista y un ciclo bajista, porque los resultados a corto plazo, esto es un término más estadístico y no quiero entrar al detalle, tienden mucho a la aleatoriedad. Puede ser un factor suerte de que en ese momento hayas acertado la acción preferida. Por ejemplo, y citando un artículo de un blog de Sergio que tenemos aquí, que además tenía toda la razón, si hoy supiésemos las 10 acciones que van a subir en los próximos 5 años y las comprásemos hoy, a lo mejor el primer y el segundo año estaríamos por debajo del rendimiento del mercado, porque esas 5 acciones o 10 acciones que mejor lo van a hacer experimentan su mejor comportamiento en el tercer, cuarto y quinto año. Entonces, una persona que descartó a ese gestor, que sabía las acciones que más iban a subir por el comportamiento de los 2 primeros años, habría cometido un error. Por lo tanto, a la hora de analizar fondos, siempre a medio y largo plazo. Creo que con esto ya ayudo bastante a entender cómo creo, en mi opinión, al final es mi opinión, cómo hay que analizar este tipo de cosas. Bien, comentaba esto porque, claro, hay alguien que dirá, bueno, en 2019 tu fondo está plano y la categoría está subiendo. Claro, es lo que comentaba, llevamos 3 meses y a corto plazo la aleatoriedad tiene su efecto. Después, si miramos en el conjunto y vemos de nuevo la línea azul, que es el comportamiento del fondo, y la línea azul clarito, que es la media de la categoría, fijaros, estamos por encima con una menor volatilidad. ¿Es justo comparar en lo que sucede en un año? No, tan siquiera en 2 o en 3. Y eso que los 2 últimos años, como digo, hemos estado entre los mejores fondos de la categoría. Sería muy fácil a nivel de marketing salir aquí y exponerlo y decirlo, y eso queda muy bien. Pero creo que como gestor, como estudio estadístico que me gusta hacer, es un concepto que he de transmitir, porque es importante tanto para los inversores como para los gestores. Que hay buenos gestores que por tener un mal inicio o por tener un buen inicio se les sobrevalora, o por tener un mal inicio se los desecha. Este es un aspecto importante, ¿vale? Y ya que hemos hablado del pasado, ahora voy a hablar de lo que más me gusta, que es el futuro. O sea, me dedico a gestionar el futuro. El pasado está bueno, malo, etcétera. Eso lo valora cada cliente. Hablaba Javier Alfayate sobre la línea avance de descenso. Ahora mismo, y voy a empezar con esto,
A diferencia de hace unas semanas, ahora mismo soy optimista con el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado, la línea de avance de descenso, cuando me refiero al mercado no me refiero a los índices. La línea de avance de descenso representa lo que hacen la mayoría de valores ahora mismo en Estados Unidos. Si el índice subiese, que es la línea azul, pero la línea de avance de descenso retrocediese, significaría que el mercado americano, el índice americano, estaría subiendo empujado al alza por los valores más grandes, Apple, Microsoft, etc. Eso es lo que vimos a finales de 2018, de hecho ya lo ha comentado Javier, y fue la razón por la que redujimos nuestras posiciones al mercado y caímos mucho menos que la media. De hecho, aquí lo más probable, en este entorno, yo barajaba alrededor de un 80 o 90% de probabilidades de que el mercado siguiese cayendo. Lo reconozco. Aquí barajaba que el mercado siguiese cayendo, pero no siguió cayendo. Y aquí está lo que hablaba de gestionar el futuro. Este es un entorno de probabilidades. Aunque aquí considere que hay un 90% de probabilidades, siempre hay un escenario que me dice, oye, lo que tú tenías previsto no se está cumpliendo. Tienes que cambiar el chip. Porque uno de los principales errores que aprendí como inversor y que evidentemente no quiero trasladar ahora como gestor es aferrarme a una idea de por vida. Siempre hay un escenario principal y ese escenario se puede cambiar, se puede modificar porque al final el mercado es el que tiene la razón. Nosotros no movemos el mercado, lo ha comentado Javier. Nos adaptamos a él. La línea de avance de descenso ha superado máximos antes que los índices americanos. ¿Qué significa esto? Que el mercado, en su conjunto, las acciones están subiendo incluso más de lo que suben los índices. Ese es un síntoma de salud para el mercado que me hace ser optimista. Actualmente, en el mundo hay un 80% de índices subiendo y un 81% de índices subiendo y 19% bajando. Es decir, si cogemos, esto es una muestra de 79 índices mundiales, es decir, la inmensa mayoría de bolsas del mundo ahora mismo están en trayectoria alcista. Estar cortos o estar bajistas en un entorno alcista es un evidente error. A mí ahora mismo, con una mayoría de valores subiendo, con la mayoría de índices subiendo, las probabilidades a medio plazo, son que el mercado siga subiendo. Certezas absolutas no se las puedo transmitir ni yo ni nadie. Escenario más probable, el alcista. Vale, en Europa, la media móvil 30 semanas, esto indica la tendencia, el mercado está subiendo, pero esto que está negativo compara lo que hace la renta variable europea con respecto a la renta variable americana. Si esto está negativo, significa que sí, efectivamente, Europa está subiendo, pero sube menos que la renta variable americana. Es decir, cuando Estados Unidos sube un 10, Europa sube un 5, sube un 6, sube un 7. Es un coste de oportunidad. ¿Vale? Y esa es la razón por la que ahora mismo, después lo veremos, el mercado americano está en un rango lateral, aunque digamos, como la mayoría de valores están tirando al alza, yo considero que lo más probable a día de hoy es que el S&P 500 termine superando máximos. Vuelvo a insistir, lo más probable. Con todo ello, sabiendo que Estados Unidos está más fuerte que Europa ahora mismo, nuestros sistemas están dando más peso ahora mismo a la renta variable americana, 67,41% del peso en cartera, que a la renta variable europea, que tiene un 32,59%. Y alguien dirá, oye, si Estados Unidos está más fuerte, está subiendo más que Europa, porque no lo tienes todo en Estados Unidos. Porque nadie nos dice que dentro de la semana que viene o dentro de 2 semanas, Europa esté más fuerte. Hay términos grises. No siempre, hay veces que Europa está muy débil o que Estados Unidos está muy débil y que está totalmente fuera. Pero en un entorno alcista como el que estamos actualmente hay que buscar un equilibrio entre los más fuertes y los más débiles, porque lo que es más débil hoy puede pasar a ser más fuerte o no. Pero hay que gestionar esas probabilidades, como comentaba anteriormente. Y ya, la última parte, quería tratar un tema que ha sido, diría, portada en Estados Unidos, en Europa, no tanto, pero que casi se ha escuchado hasta en telediarios generalistas, y considero que es importante conocerlo y tratarlo, digamos, de forma que lo entienda el inversor minorista, que hay veces que son términos un poco complejos. Y es la curva de tipos. ¿Qué es la curva de tipos? La curva de tipos se representa así y representa lo que en este caso es la curva de tipos estadounidense, que al final los americanos, nos guste o no, son los que mandan a día de hoy en esto. Lo que nos paga el gobierno americano por prestarnos, porque le prestemos dinero a un mes, esos son los intereses que paga, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, y esta es la curva de tipos normal. Todos entenderíamos que si le vamos a prestar dinero al gobierno americano a un mes, tiene menos riesgo que si se lo prestamos a 30 años. En 30 años pueden pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, cuando prestamos ese dinero a largo plazo, lo más normal es que exijamos un interés
superior. Eso nos pasa a nosotros también cuando pedimos préstamos. Es lógico, es coherente y esto representa una curva de tipos normal, que a menor plazo menos interés, a más plazo más interés. La curva de tipos invertida es esto. Esta está extraída en concreto del año 2007, que por prestarle dinero al gobierno americano se exige más interés a corto plazo que a largo plazo. Ahí se podría estar explicando esto horas y horas, pero para que lo entendáis, aquí el mercado lo que descuenta es que es más probable que el gobierno tenga problemas para devolvernos nuestros ahorros a un mes, a 3 meses o a 6 meses que a 30 años. Es decir, que el gobierno, la economía estadounidense tiene más problemas en este momento que los que pueda tener a 30 años. O lo que es lo mismo, tiene problemas inminentes. Esto es lo que se llama curva de tipos invertida. ¿Por qué es importante la curva de tipos invertida? Hasta ahora os he enseñado la curva de tipos así. Esta que veis ahora es el resultado de restar a los intereses que se pagan a 10 años, los intereses que se pagan a 3 meses. Si se sitúa por debajo de 0, significa que la curva está invertida. ¿Por qué es importante este indicador? Porque desde los años 80 que se registran datos, cada vez que digamos, el gobierno americano a 3 meses ha pagado más intereses que a 10 años, ha sido seguido por una recesión. Vemos años 80, años 90, año 2002, año 2007. Y recientemente se volvió a invertir la curva de tipos. Es decir, los intereses, insisto, que pagaba el gobierno americano a 3 meses eran superiores a los 10 años, por lo tanto el mercado descontaba que a corto plazo habían problemas. Esto es esto, pero ampliado, y arriba está el S&P 500 y abajo la curva de tipos. Fíjense que la curva de tipos se invirtió 5 días, muy poco tiempo, ¿vale? Después se ha desinvertido, es decir, los bonos a 10 años a largo plazo vuelven a pagar más intereses que a corto plazo, que es lo habitual y lo normal. Bien, y a partir de aquí a mí me gusta estudiar el pasado para ver, oye, ha pasado esto, que ha pasado 5 días aquí invertido, ¿qué ha pasado históricamente con esto? Bueno, esto es antes del estallido de la burbuja .com en el año 2000. Fíjense que antes de invertirse la curva de tipos, que finalmente llevó a una recesión, una curva de tipos profundamente invertida, hubo 2, 3, 4 conatos pequeños de inversión en la curva de tipos. Pequeñitos avisos que decían, oye, aquí esto se está recalentando. Pero el mercado siguió subiendo antes de que llegase esa inversión en la curva de tipos final. Sucedió lo mismo en el año 2007. Año 2006 hubo pequeñas inversiones en la curva de tipos antes de una inversión en la curva de tipos más grande que generó el estallido de la crisis financiera. Lo importante aquí es que desde que hubo esos pequeños conatos hasta que realmente se entró en recesión, el mercado subió un 60%, en 2007 el mercado subió un 24%, es decir, tras una pequeña inversión en la curva de tipos, no una gran inversión, sino una pequeña inversión en la curva de tipos, el mercado puede seguir subiendo. Y ya, para ir finalizando, he hecho aquí un estudio que muestra cómo se comportó el S&P 500, que es el índice rector internacional, cuando se invirtió por primera vez la curva de tipos en un año. Es decir, lo que acaba de pasar. A finales de marzo se invirtió la curva de tipos. ¿Qué ha pasado históricamente? En el año 82, fíjense que en tanto a 10 días, que son 2 semanas, a un mes, a 3 meses y a 6 meses, hubo retrocesos en el mercado. Y hay 2 casos, en el año 89 y en el año 98, que tras invertirse la curva de tipos, el mercado no cayó a corto plazo y siguió subiendo en las semanas posteriores. De nuevo, en 2000, 2001, 2006 y 2007, 2 semanas después de que se invirtiese la curva de tipos, el mercado cayó. Y alguien dirá, bueno, ¿y con esto que me estás tratando de transmitir? Pues que normalmente, como la curva de tipos ha adelantado en tantas ocasiones recesiones en la economía de Estados Unidos, el mercado, cuando ve que la curva de tipos se invierte a corto plazo, tiembla. Dice, uy, que nos viene una recesión encima. A corto plazo eso genera retrocesos. Solo ha habido 2 veces en la historia que no se lo ha creído, 89 y 98, y esta es la tercera. El mercado no se cree ahora mismo que vayamos a una recesión en Estados Unidos. Este hecho, unido a que la línea avance de descenso, es decir, la mayoría de mercados de valores, están acompañando al alza y que la mayoría de mercados están subiendo, me hace ser optimista a medio plazo, entendiendo que el ciclo está en un punto maduro. Puede seguir subiendo, pero es cuestión de 1, 2, 3 años, no lo sé, no tengo una bola de cristal, que sí que se invierta la curva de tipos de forma definitiva y que sí que veamos una recesión en Estados Unidos. Será momento de guardar la ropa.
Mientras la amplitud, es decir, la línea avance de descenso, siga acompañando las subidas, hay que ser optimistas con la renta variable. Por eso estamos ahora mismo invertidos en renta variable. Y por último, la debilidad de la línea avance de descenso, cuando veamos a la línea avance de descenso retroceder y a los índices subir y veamos una inversión en la curva de tipos acusada, profunda, ese sí que será un momento de aumentar en gran medida la cautela. No olvidemos que el ciclo alcista actual ya lleva 10 años, es un ciclo alcista muy largo. Hay muchos que solo han conocido el ciclo, la parte alcista del mercado, pero nunca un ciclo alcista dura para siempre. Así que habrá que estar preparados para cuando yo termine. Y con esto, pues, finalizo mi intervención. Después, si hay alguna duda, la trataremos con detenimiento. Gracias. Bueno, Ricardo, agradezco la contundencia de tus afirmaciones y probablemente la probabilidad de tus afirmaciones. ¿De acuerdo? A ver, vamos a presentar... Marc, todavía no te levantes. Por último, os voy a presentar la siguiente ponencia, la va a hacer Marc Parellada, el cual es gestor y presidente de uno de nuestros nuevos productos, que es la SICAP Lanston Capital SICAP, la cual está... Ahora lo he dicho bien, ¿no? Es que me lo he apuntado, ¿eh? Es que al tener 1, 2, 3 consonantes, casi 4 consonantes seguidas, he tenido que... Cuando... A mí me gustaría poner, es decir, a Javier Alfayate y a Ricardo ya lo conocéis, pero a mí me gustaría, y además así lo hemos concretado con Marc y el equipo que hay detrás de Marc, porque Marc no está solo, sino Marc tiene un equipo detrás. ¿De acuerdo? Entonces, para entender un poco la gestión y a quién va destinada, hemos pensado conjuntamente que era importante que nos dijera de dónde viene, qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho y luego presente su propia estrategia de inversión. ¿De acuerdo? Os dejo con Marc Parellada. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí rodeado de tanta experiencia y tanto conocimiento en el sector. Muchas gracias por todo a GPM, a Javier, por toda la ayuda en el proceso de la creación de este nuevo vehículo. Un proyecto que acaba de nacer y del que el equipo de Aris Prime Partners y GESCO se siente muy orgulloso y ha puesto grandes expectativas. Esta SICAP nace con el objetivo de concentrar gran parte de los activos de nuestros clientes en un solo vehículo para así gestionarlo nosotros directamente. En primer lugar, os voy a explicar un poco quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Nuestro grupo, GESCO en Barcelona y Aris Prime Partners en Singapur, proporciona servicios fiscales, financieros y legales tanto a clientes institucionales como privados, creando estructuras globales desde las necesidades más locales hasta las más complejas estructuras internacionales. De este modo, Lanston Capital SICAP pasa a ser uno de los diferentes vehículos de inversión que el grupo ofrece a sus clientes. Dentro de la familia de vehículos que tenemos ahora mismo, contamos con fondos cotizados, contamos con fondos de real estate, operaciones individuales de real estate y fondos de deuda privada. Con sede en Barcelona, en Singapur, Andorra, Dubái, tenemos una red de socios estratégicos por todo el mundo que nos ayudan a proporcionar una gama completa de servicios, tanto a clientes locales como internacionales, con un objetivo muy claro: siempre la preservación del capital de nuestros clientes bajo todas las circunstancias. Comité de inversión. Lanston Capital SICAP, yo soy el gestor, yo no estoy solo. Detrás de mí hay 2 equipos diferenciados. Equipo de Barcelona, equipo de Singapur. Estamos muy lejos, muchas horas de diferencia, pero estamos en contacto diario. Todas las decisiones que se toman en Singapur o en Barcelona antes se hablan y se comentan. Nuestro equipo de Barcelona está formado por Xavier Galilea, experto en estrategias Trend Following y Momentum, y Raquel, que es nuestra analista que se encarga del research y del análisis fundamental. Y yo mismo como gestor. En el otro lado del charco, en Singapur, tenemos a Hock Lau, más de 30 años gestionando fondos de inversión, primero en Nueva York, gestionando en compañías como Invesco y otras gestoras de Nueva York, y ahora en Singapur formando parte de nuestro equipo. Ayudando a Hock Lau tenemos a 2 CFAs, Benjamin Lee,
experto y analista de equity, y Calvin Yeo, experto en fixed income. Aquí, a diferencia de otros vehículos, la gran diferencia es que no es una sola persona, es dos equipos que están en constante comunicación. Singapur cubre el mercado de Asia y de Estados Unidos, Barcelona cubre Europa y Estados Unidos. Estrategia de inversión. Como hemos dicho, durante este año el objetivo de la SICAV es asentarse como un producto referencia dentro de nuestra familia, dentro de nuestro grupo, para en el 2020 empezar a gestionar Lansdowne Capital SICAV con nuestras propias estrategias. O sea, en este 2019 los movimientos que se están realizando dentro de la SICAV son altamente conservadores. Se busca un rendimiento más bien plano, controlando mucho el riesgo. Tenemos a nuestro favor que al estar capitalizando la SICAV vamos aumentando de volumen, por lo tanto el riesgo específico de cada operación va disminuyendo. Por el momento se están realizando compras con una frecuencia semanal aproximadamente, para dejar que el mercado se mueva y haga lo que tenga que hacer. Centrándonos en lo que es la operativa actual, nos gustaría dejar claro cuál es nuestro pilar fundamental a la hora de invertir. Como podemos ver aquí y como es sabido, el 25% de las acciones de un índice son las responsables de las subidas del índice en sí. El otro 75% son planas o negativas. Esto es extrapolable a todos los índices en mayor o menor medida. Si no, podemos recordar la ley del 80-20 del teorema de Pareto. Teniendo esto en cuenta, nuestro screening semanal se basa en las acciones que mejor se están comportando en cada momento y que presentan un histórico de fortaleza, ya sea a través de máximos históricos o máximos de 52 semanas. Dos ejemplos rápidos. Estados Unidos, Microsoft. Cumple perfectamente los parámetros que buscamos en Lansdowne Capital SICAV. Fortaleza en el tiempo, tendencia, máximos históricos, momentum. En Europa, L'Oréal, la tenemos en cartera ahora mismo. Lo mismo, máximos crecientes, máximos históricos, fortaleza a lo largo del tiempo, recuperación de las caídas de diciembre. Bastante fácil parece. Ha subido, nos entra en los parámetros que estamos buscando. Pasado lo que es el filtro por el movimiento y la acción del precio, entramos en un análisis más sectorial. Analizamos los sectores que están más lastrados, analizamos los sectores que tienen una mejor performance, para así saber en las acciones que hemos seleccionado antes cuáles nos valen y cuáles debemos descartar. Podemos llamar esto un momentum relativo. Soportando nuestra metodología de inversión, hemos visto diferentes estudios y explicaciones como de Meb Faber, Klinoff o Jeremy Siegel, donde constatan que las acciones que suben fuerte tienden a subir fuerte en el transcurso del tiempo. Aquí podemos ver una gráfica donde se agrupan las acciones en diferentes grupos. El primer grupo son las acciones, el 10% de acciones más fuertes del mercado. El segundo grupo, el 20%, 30%, etc. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Que las que eran el 10% más fuerte en el momento que se hizo este estudio siguen siéndolo y han subido mucho más que el resto de acciones que estaban por debajo. Este estudio se ha hecho con un pool de unas 200 acciones. En esta clase de estrategia se debe hacer un rebalance. Es importante hacer un rebalance, pero creemos, y así lo demuestran diferentes estudios, que el rebalance que se debe hacer es suficiente si se hace semanal. Perdón. De este tipo de análisis nos encargamos yo mismo y Xavier Galilea. El último paso del proceso de inversión es un análisis puramente fundamental que se encarga Raquel Pastor, nuestra analista. Lo típico, las ratios, es más que nada para que nos confirme que lo que estamos viendo, que lo que estamos haciendo es correcto. Si pasan los 3 tests, los 3 filtros, nos da confianza para realizar la operación. Obviamente, todo este proceso está supeditado a que los índices de referencia que utilizamos estén en un entorno alcista. Gracias a los diferentes papers que tenemos acceso diariamente, podemos ver que los movimientos más agresivos, tanto alcistas como bajistas, se encuentran siempre en entornos en que los índices muestran características bajistas. De esta manera, esto dota a los activos de gran volatilidad. Y esto es justamente lo que Lansdowne Capital SICAV
trata de huir. Buscamos entornos alcistas poco volátiles. Evidentemente, encontrar la mejor acción en el mejor momento no es ni fácil ni controlable. Pero dentro de esta incertidumbre es lo que buscamos y lo que estamos cometidos a conseguir. Actualmente podemos ver aquí una comparación entre el SP500 y el DAX. Como bien ha dicho Ricardo antes, vemos el SP500 a punto de romper máximos históricos. El DAX lleva desde finales de 2017 lastrando. Por eso tenemos una exposición muy mayor en Estados Unidos de lo que es en Europa. Eso no quita que tenemos siempre un ojo pendiente en Europa y podamos encontrar acciones que cumplan los parámetros de los que estábamos hablando: fortaleza, momentum y trend following. Esta, Pernod Ricard, cumple perfectamente, la tenemos en Europa, nos gusta mucho, y aunque el índice francés donde cotiza está cayendo, el DAX cae, el Eurostoxx cae o no sigue los parámetros alcistas, la acción sigue. Es por eso que, aunque no se den las circunstancias en el índice, eso no quiere decir que apartemos las acciones. Perspectivas de 2019. Como hemos dicho en el gráfico de antes, que vamos a repetir, estamos más expuestos en Estados Unidos. La divergencia es muy grande. Mientras Estados Unidos ha podido seguir avanzando, recuperar las caídas de finales de 2018 y casi llegar a nuevos máximos históricos, el DAX, o es extrapolable en el Eurostoxx o cualquier otro índice, sigue su camino, que es totalmente diferente y no es claramente alcista. Es por eso que de cara a este 2019, coincidimos también con Ricardo, somos moderadamente optimistas. Somos moderadamente optimistas. Consideramos que los datos macroeconómicos que están saliendo últimamente no soportan el rally que estamos viendo. Aquí, en esta gráfica, podemos ver el MSCI de todas las acciones del mundo contra el índice de sorpresa del mundo también. Es decir, los últimos datos macroeconómicos contra la evolución de las acciones. Podemos ver cómo los datos macroeconómicos están decepcionando las expectativas, mientras que las acciones mundiales siguen subiendo. Es por eso que somos muy cautos, aunque somos optimistas, y mientras el mercado no diga lo contrario, vamos a estar invertidos. Por otro lado, estamos pendientes de la temporada de resultados de grandes empresas que empieza mañana con JP Morgan y que nos dará pistas de la evolución del mercado. Muchas gracias. Para terminar, quería agradecer a todo el equipo de GPM y en especial a Roger Parellada por confiar en nosotros, confiar en mí y darme esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marc, un poco por los halagos que nos has hecho y bueno, agradecerte un poco lo claro que ha sido en cómo vais a utilizar vuestras estrategias y cuál va a ser vuestra estrategia cara al futuro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir ya a la última ponencia. Yo creo que vamos muy bien de tiempo, yo creo que se han portado bien, al menos con los tiempos. No por ser el último, no va a ser el menos importante. Es decir, lo que nos va a aportar el próximo ponente, Ángel Pérez, es un poco la visión desde el punto de vista de los algoritmos. Ángel Pérez es una persona que ha hecho algoritmos, lleva muchos años trabajando. Está trabajando para incorporar sus algoritmos dentro de nuestros sistemas. Él tiene un track record anterior. Voy a decir lo que es de hace tiempo. Digamos, rentabilidades pasadas no quieren decir que se vayan a conseguir las rentabilidades futuras, porque los cambios que hay en sistemas y una serie de factores hacen que se ha de ir testeando, ¿de acuerdo?, a tiempo real para que los sistemas, algoritmos sean parecidos a los resultados. Sin más, dejo que Ángel nos exponga un poco su modelo de gestión individualizado. ¿De acuerdo, Ángel? Vale. Buenas tardes. Gracias por asistir a esta ponencia y gracias también a GPM por esta oportunidad que nos ofrece para poder presentar el producto de Quincom, el modelo de gestión donde se están aplicando a día de hoy todos los algoritmos que se vienen desarrollando desde la compañía. Como bien indica el título,
el futuro de la gestión automatizada es algo de que queda bien claro, principalmente porque si hacemos un poquito de replay en los mercados norteamericanos, podemos indicar de que prácticamente en el mercado de futuros, en el Chicago Mercantile Exchange, concretamente más del 80% del trading que se viene aplicando viene siendo mediante lo que son los algoritmos automatizados. Entonces aquí vamos a ver principalmente lo que es la estructura que nosotros tenemos. Esa estructura que estamos viendo aquí, justamente en lo que es la nube, nosotros para poder trabajar, poder replicar todo lo que es la operativa sobre las diferentes cuentas, lo hacemos a través de lo que viene a ser un virtual server, lo que son los servidores virtuales. Es aquí donde venimos alojando todos no solamente los algoritmos, sino también las plataformas con las que venimos trabajando. Principalmente trabajamos con la plataforma de Interactive Brokers, que es la plataforma que se ofrece a través de GPM. Lo que sucede es que para poder lanzar las órdenes se lanzan a través de dos plataformas concretas, que vienen a ser NinjaTrader y Multicharts. El lenguaje de programación, donde se viene replicando todo lo que es la operativa, viene a ser principalmente Python, como lo indica en la imagen superior que tenemos en la nube. Luego, aparte, lo que es el algoritmo, donde se viene a lanzar, o el puente de datos, donde se lanzan las órdenes, vendría a estar programado en C#, que es la que tenemos en NinjaTrader. Más luego, por el otro lado, tendríamos Multicharts, y esta es la plataforma que el lenguaje de programación que utiliza sería AC Language. Todo el conjunto de algoritmos, toda la coexistencia de todos estos sistemas es lo que nos permite la evolución del conjunto de algoritmos que lanzamos desde la propia compañía. Luego, obviamente, finalmente, como indica aquí el propio dibujo, pues bueno, es lo que vendrían a ver pues cada uno de los inversores desde su propio dispositivo, venga a ser pues el móvil, el PC o la tablet, da igual, pero vendría a ver lo que es meramente lo que es el resultado, lo que es la visualización de la propia plataforma. Pero sin embargo, detrás, obviamente, el trabajo que hay es un trabajo muy duro, un trabajo tecnológico, hay una estructura tecnológica muy importante, que es lo que da como resultado, pues bueno, lo que venimos a ver pues prácticamente al cierre de cada mes, de cada trimestre, de cada ejercicio. Aquí vendríamos a tener lo que es la evolución de los sistemas que ha tenido en el pasado, que como muy bien indicaba mi compañero responsable de GPM Barcelona, Javier Caro, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero bueno, aún así de todas maneras los resultados los tenemos en pantalla. Estaremos hablando de un resultado ponderado aproximadamente en torno a un 12% anualizado, lo cual me parece pues bueno, que es un resultado que está medianamente bien, considero de que es bastante positivo. Y bueno, en definitiva, el conjunto de estos resultados o el poder facilitar o ofrecer estos resultados no es más que la diversificación que nos ofrecen los diferentes sistemas en diferentes mercados. Con esto vengo a decir de que los sistemas no solo trabajan sobre un mercado concreto, sino que trabajan concretamente sobre 4 mercados, que vendrían a ser divisas, índices, materias primas y acciones, y dentro de las acciones pues diversificando entre diferentes sectores. Esto es lo que da como resultado lo que hemos podido ver en el gráfico anterior. Todo esto viene dado, obviamente, gracias a la tecnología que venimos aplicando. Se habla mucho de lo que es inteligencia artificial, se habla mucho de lo que es el machine learning, que viene a ser exactamente lo mismo, pero nadie cae en la clave de que el único programa, el único lenguaje que permite realmente dotar a los sistemas de inteligencia artificial es Python, a través de unas librerías muy concretas, como la que utilizábamos nosotros, que podría ser Pandas, podría ser Seaborn, de tratamiento de datos, y otras muchas o un Outplot que también utilizamos para poder desarrollar estos algoritmos. La ventaja de poder dotar los sistemas, las estrategias de inteligencia artificial es meramente pues porque nos permite el hecho de poder identificar aquellas oportunidades de trading y poder valorar su proyección de futuro. Obviamente el futuro a largo plazo es impredecible, pero en el corto plazo pues tenemos mayor facilidad a la hora de poder identificar esas posibles oscilaciones y sacar provecho de esas oscilaciones. Es aquí donde los sistemas, los algoritmos juegan un papel muy importante pues para poder sacar provecho de esas posibles oportunidades que se puedan presentar en el mercado, cogiendo recorridos muy cortos, pero aún así se hace durante varias veces al cabo del día, al cabo de la semana, al cabo del mes, y es ahí donde podemos ver los resultados. Obviamente no hay un resultado garantizado ni mucho menos. Para poder llegar a estos resultados que hemos visto en el gráfico anterior hay que asumir un cierto nivel de riesgo. Es aquí donde mucha gente pues
puede ver e incluso valorar si realmente el producto puede ser o no apto para su cartera de inversión, principalmente porque es un producto que tiene una cierta volatilidad contenida, pero no deja de tenerla, y es aquí donde nosotros tenemos que valorar si realmente se ajusta o no a nuestras preferencias. Obviamente un concepto muy importante que tenemos que destacar es la seguridad. Tanta tecnología, eso está muy bien, pero cuanto menos pues puede abrumar un poquito, principalmente porque detrás de toda tecnología, si no hay un cierto grado de seguridad, pues obviamente esto nos podría dejar un poquito en entredicho. Lo más importante que tenemos que destacar es que detrás de todos los algoritmos hay de hecho una estructura tecnológica muy sólida, muy importante, pero que de hecho requiere de un mantenimiento constante y consistente en el tiempo. Principalmente todos nuestros algoritmos, todas las órdenes que se envían al mercado a través de los diferentes dispositivos, a través de las diferentes plataformas, se realizan mediante protocolo fix. Esto significa de que todos nuestros algoritmos están utilizando el mismo grado de seguridad que las transacciones bancarias. Esto es un grado muy importante porque de hecho nos facilita nuestro trabajo e impide a la misma manera que otras compañías o, bueno, podemos decir, virus maliciosos puedan interferir en nuestra operativa y pueden echar al traste pues tanta tecnología. Todo lo que viene a ser la tecnología puede estar muy bien, es realmente interesante y muy atractivo, pero hay un equipo muy potente detrás de todo esto que garantiza, de hecho, esa seguridad, garantiza además pues, que las órdenes se puedan enviar y que puedan llegar a su destino sin ningún tipo de intervención por parte de ningún tipo de producto malicioso que pueda interferir en dichas órdenes. Como indicaba, detrás de cada algoritmo no solamente es programarlo, el que pueda pensar que un sistema automático es conectarlo y empezar a funcionar es un terrible error. Sin embargo, me pongo en vuestro lado y de hecho coincido. Es cierto de que pueda parecer de que sea así de sencillo, así de fácil, pero nada más lejos de la realidad. El conectar un sistema automático no es desarrollarlo, sino que luego además hay que conectarlo. Y una vez que se conecta, sí que es cierto que funciona por sí solo, pero de hecho se requiere de la intervención humana en el supuesto caso en el que pueda suceder X, lo que sea, da igual, pero sí tiene que haber de hecho un equipo humano que esté detrás de toda esta operativa. Principalmente porque aquí, por ejemplo, el proceso de selección que tienen todos nuestros algoritmos es realmente laborioso. No solamente el mantenimiento de lo que ya se está conectando, sino que démonos cuenta de que el mercado cambia. Nosotros tenemos que cambiar a la misma vez que él. Para aquel que pueda pensar, bueno, pero si tus sistemas están dotados de inteligencia artificial, ya se adaptan a las nuevas fluctuaciones del mercado. Sí, correcto. Pero al margen de esto, no olvidemos de que hay ineficiencias en el mercado. Nosotros tenemos que estar al corriente de estas ineficiencias y actualizar los sistemas constantemente. No diariamente, pero sí constantemente. Esto significa que mientras que una parte del equipo está al corriente, está pendiente de todos estos algoritmos, actualizándolos y de hecho permitiendo que sigan funcionando, una parte muy importante, no menos importante del equipo, tiene que estar backtesteando, tiene que estar constantemente optimizando nuevos programas, nuevos algoritmos, por si en un momento dado alguno pueda fallar, que de hecho sucede, pues en algún momento que uno pueda fallar, que se pueda sustituir instantáneamente por otro, que no exista ningún tipo de parón, que no exista ningún tipo de incertidumbre, en el sentido en el que, ostras, ha fallado un sistema, han fallado dos o han fallado tres, y ahora ¿qué es lo que podemos hacer? Pues eso no lo podemos permitir como compañía. A la más mínima que vemos que un sistema está dejando de dar los resultados para los cuales se han programado, automáticamente este algoritmo se sustituye por otro. Y para eso obviamente se permite y se consigue gracias al trabajo tan exhaustivo que hay detrás de estas funciones de cada uno de los miembros del equipo a la hora de estar programando, optimizando cada sistema. De hecho, démonos cuenta también todo lo que estamos viendo aquí en el tema de la optimización en 3D son los programas que estamos utilizando, programas obviamente de última tecnología, lo más avanzado que hay. Siempre nosotros nos vamos actualizando en la misma medida que se actualiza la tecnología, no nos podemos permitir el lujo de quedarnos rezagados en este sentido, pero todas estas optimizaciones, todo este trabajo tan laborioso, insisto en que se hace pues gracias a que detrás de cada sistema que se va programando, antes de conectarlo, antes de que pueda abrir ningún trade, siempre tiene que pasar por un laborioso test de evaluación. Esto significa que prácticamente podríamos decir que de cada 42 sistemas que desarrollan, de 42, solamente 3 sistemas de cada 42 funcionan y pasan el proceso de evaluación. Esto es realmente
un poquito abrumador, por así decirlo, o echa un poquito para atrás, porque tengamos en cuenta que si lo extrapolamos de cada 100 sistemas, estaremos hablando que solamente pues prácticamente 7 estarían pasando lo que es el test de evaluación. Y luego lo más importante es que estos 7 que pasan el test de evaluación, luego tendrán que pasar un nuevo test, que es el de coexistencia. Cada sistema no funciona de forma individualizada, sino que tiene que coexistir, tiene que convivir con otro conjunto de sistemas. Es aquí donde nosotros hacemos nuevamente un nuevo proceso de evaluación que lo haríamos con otra plataforma. Aquí ya casi por último pues vendríamos a indicar la diversificación activa que estarían haciendo los algoritmos. Hay un conjunto de sistemas que están funcionando concretamente sobre el mercado de índices, otro conjunto que estaría funcionando sobre el mercado de acciones. Dentro del mercado de acciones pues se diversificaría entre el mercado principalmente tecnológico y financiero, y luego por otro lado tendremos otro conjunto de sistemas que invertirían en divisas y en commodities. Dentro de los commodities en energía y principalmente en metales también. Es aquí donde tendríamos lo que es la diversificación de la cartera de los inversores y bueno, a nuestro parecer es una cartera muy bien diversificada, una diversificación además muy inteligente en productos extremadamente líquidos, lo que nos permite la liquidez de cada transacción y el retorno, el poder abrir y cerrar la posición sin ningún tipo de problema. Entonces, un concepto también, aparte que me gustaría destacar, es que incluso aquí también el inversor podría participar. Quiero venir a decir con esto de que estaríamos hablando de que prácticamente estamos hablando de una inversión a la carta, una inversión a medida. Esto es algo que es extrañamente, es muy extraño, es realmente raro, pero bueno, finalmente nosotros lo hemos conseguido y lo hemos conseguido gracias a estos sistemas automáticos. Eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Muchas gracias por asistir y eso es todo. Muy amables. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu claridad, transparencia. Yo creo que todos hemos aprendido un poco más de los algoritmos. Ha sido muy clara y muy transparente. Bueno, vamos a empezar un poco el turno de preguntas. Si hay alguien que tenga alguna pregunta para cualquiera de los cuatro. Yo me gustaría saber, la SICAP me imagino que hoy por hoy no es traspasable. Me imagino que la SICAP hoy por hoy no debe ser traspasable, pero los fondos de inversión ¿se pueden traspasar? A ver, es un tema ya más de cumplimiento. La SICAP esta no tiene más de 500 accionistas, por lo tanto no es traspasable. Pero los fondos de inversión... Cuando tengamos 500, sí. Vale. Los fondos de inversión son traspasables, ¿sí? Entre fondos y fondos son traspasables, ¿sí? Y las SICAP se pueden traspasar de fondo a SICAP o de SICAP a fondo cuando la SICAP es de más de 500 accionistas. Vale, gracias. He escuchado que casi todo, realmente la mayoría lo estáis invirtiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos está el dólar. Luego es básico conocer cuál es vuestra previsión de dólar-euro, que es casi tan importante como la evolución de la bolsa. ¿Cómo veis el tema? Aquí cualquiera de los cuatro puede contestar, Ricardo. Empiezo yo. A ver, cuando te expones al dólar, tienes dos opciones. O lo cubres o no lo cubres. Ahora mismo es evidente, es evidente. Ahora mismo cubrir la divisa tiene un coste aproximado de un 3% anual. Es decir, si estás solo invertido en Estados Unidos y cubres la divisa, tiene un coste del 3% anual. Por lo tanto, si me preguntas en términos genéricos, a día de hoy, la cubriría si el euro-dólar es capaz de romper al alza con claridad los 1,15. Aproximadamente, porque el euro-dólar lleva más o menos un año en un proceso lateral, que habrías pagado un 3% por no cubrir absolutamente nada. Así que realmente en este entorno actual en el que cubrir la divisa cuesta bastante dinero, me parece una estrategia inteligente solo cubrirla cuando la tendencia del euro-dólar sea claramente alcista. En mi caso sería cuando la media móvil de 30 semanas sea claramente alcista por un término estrictamente de coste. Si no hubiera coste en cubrir la divisa, podríamos cubrirla siempre. ¿Alguien de vosotros quiere dar algún comentario? Javier, Marc. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con los comentarios de Ricardo. El euro-dólar lleva al lateral
más de un año. Si rompiera, hasta ahora lo tenemos 1.12, 1.13, 1.14, ha estado todo este tiempo. Si rompiera 1.15 me empezaría a plantear la cobertura. De momento no hay acción. Sí, estamos de acuerdo, Vale. todos, yo creo. Ya O sea está. que... ¿Alguna pregunta más? Aquí. Sí, muchas gracias por la presentación. Y quería un poco saber, porque como bien ha apuntado alguno de los ponentes, lo que más nos interesa a los inversores es la rentabilidad futura, no tanto el track record, que es importante. Y no he visto que nos indicaseis dónde estabais posicionados, es decir, si estabais, porque he visto en algunas de los datasheets que nos adjuntáis, que veo que algunos estáis vendidos. Veo aquí que hay una parte que está, un 135% de la cartera está en efectivo, o sea, un 35% por lo menos tiene que estar en vendido. Y como habéis mostrado tanto positivismo en cuanto al mercado, pues quería conocer un poco, pues no sé, un poco más de la cartera. Estos datos, Javier, ¿de cuándo? A ver, estos datos no sé qué vehículo es, pero... Es del 1 de, aquí según indica es del 1 de abril. Vale. Es el GPM International Capital. No, yo creo que hay algún error. Yo creo que la gente Sí. yo creo que hay algún error porque realmente está cubierta Ahora, no está cubierta la está cartera. cubierta, No está cubierta. Está largo. Está larga. Podemos A ver, decirlo ahora y ya está. Sí, Como sí. he visto Sí, ya, 135 de ese- liquidez, pues claro. Yo no lo he revisado eso. ¿Tú, Gloria? No. No, esto no nos lo ha venido dado desde hay un error, perdón. Hay No, una- No, pues para conocer un poco la Resumen, cartera sí, de los sí. fondos. Ahora bueno, mismo estamos largos en índices americanos y en índices europeos, en concreto largos en S&P 500, en Nasdaq, en Dow Jones, no en Russell 2000, también largos en Europa, en el DAX Cetra, en el Eurostoxx y en el IBEX 35. Y además, durante esta semana también hemos empezado a comprar acciones del sector eléctrico estadounidense. Yo, de los 3 vehículos que hay aquí, Lanston, Global e International, te puedo decir que los 3 están largos, porque yo controlo todas las carteras, toda la evolución de las operaciones del día, más o menos qué exposiciones. Vosotros estáis poco a poco, como tú has dicho, estáis tomando posiciones ahora, no sé qué estaremos hablando de un 20%, 25%, más o menos comprado, lo que ha dicho antes Marc, mayoritariamente en USA, algo en Europa. Javier está comprado también en un 80, 70, 80% más o menos, más o menos. Y Ricardo pues lo mismo, casi está al 100%, ¿no? O 85, Sí, sí, 90, que más o menos es el testeo, es decir, ellos no pueden saber lo que hace cada uno, pero yo lo sé todo, en ese sentido, al menos de todos los que están aquí. De acuerdo, los otros vehículos, otros están comprados también al 30 o 40%, hay un otro vehículo está vendido, es decir, está cubierto y una parte vendido, que es la Smart Suez Cap, y el resto de vehículos, los que faltaría retorno absoluto, está comprado en un 25 más o menos, en un 30% más o menos, mayoritariamente también en USA, ¿de acuerdo? Están más o menos ahí, están coincidiendo todos los que están diciendo, y además un poco todos están invirtiendo mayoritariamente en USA. Y luego estaríamos hablando, ¿cuál me queda, Gloria? ¿Cuál me queda más? Así, el de Alcyon pues está más o menos, sí, también está largo y con coberturas al cierre del día, más o menos. ¿De acuerdo? Pero más o menos la mayoría de los vehículos son alcistas y la mayoría, el que estaría más equilibrado en Europa, en euro-dólar, sería GPM Alcyon. ¿De acuerdo? Mira, si me Estaría muy permites equilibrado. añadir una cosita. La información la tienes en los informes mensuales que manda cada gestor de su vehículo, eso lo tienes súper actualizado. De hecho, se publica en la página de GPM, puedes acceder, es una información pública y ahí vas a ver cómo está todo detallado. O sea, que en ese sentido, transparencia total. Sí, hay una cosa que he dicho antes al principio, es decir, digamos, no lo he dicho, es decir, quería decir que todo el mundo ha hablado del riesgo, el riesgo tiene que estar comedido, tiene que estar muy estudiado el riesgo de todas las operaciones. Hay un objetivo por parte de todos los gestores, los que están aquí y los que no están, una parte importante que es la preservación del capital. Si os habéis dado cuenta, las
los 4 gestores han estado hablando que tienen estrategias, todo el mundo tiene una estrategia, al menos en nuestra casa todos tenemos una estrategia, y luego ciertamente sí que hablan de, nunca dicen que el mercado va a subir, sino que, como decía Ricardo, y creo que lo he repetido 20 veces, la probabilidad mayoritaria de que puede ser que suba. Y es cierto, en la página web de GPM están todos los publicados a final de mes. ¿Alguna pregunta más? Entonces, por lo que he oído, cada gestor tiene libertad total. A ver, ¿No hay un criterio uniforme por parte de GPM? Vamos a ver. Hay principalmente, es decir, el gestor se debe primero a la política de inversión del folleto que está publicado en la CNMV. Punto número 1. Por lo tanto, tiene una vocación inversora y tiene que seguir esa política de inversión establecida. Dentro de la política de inversión de la vocación inversora, cada gestor utiliza unas estrategias modificadas, diferentes cada uno, o los momentos de entrar, salir, etcétera, etcétera. En GPM sí que es cierto que estamos muy al día de cuáles son las estrategias de cada uno y las visualizamos y las controlamos. Pero el gestor, al final, estamos hablando de gestores de autor, que ellos tienen su idea propia, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros no a un gestor nunca le estamos diciendo has de comprar acciones de o has de vender las acciones de o has de vender acciones USA y comprar euro, ¿de acuerdo? Tienen libertad porque al final ellos aplican, son gestores de autor, los 4, todos los restos que tenemos, y aplican sus propias estrategias. ¿Lo he creado? Sí, yo tengo una pregunta. Hay un estudio... ¿A alguien en particular o a todos? A los gestores de los fondos. Hay un estudio de un tal Charlie Vilello en Internet que indica el retorno de los mejores activos de los últimos 10 o 11 años. Y no todo es renta variable. O sea, hay años en que los activos que mejor se han comportado han sido la renta fija, o las inmobiliarias, o las materias primas, o incluso los emergentes. Quería saber estos fondos de GPM si operan sobre estos activos o solo en renta variable europea y americana. Bueno, empiezo yo. Evidentemente, sí. En mi caso es un fondo de renta variable, porque a largo plazo sí que es cierto que de todos los activos el más rentable es la renta variable. Es evidente que no todos los años es el más rentable. Se puede invertir, por ejemplo, cuando se habla de inmobiliarias, REITs son acciones. Se puede invertir perfectamente en REITs. Y después hay ciertos activos como, por ejemplo, el oro, que tiene ciertas limitaciones. Además, esto da para un debate interesante, ¿no? El oro a través de fondos, porque siempre hay un debate detrás de si los fondos que tienen oro realmente tienen todo el oro que dicen tener, etcétera. Entonces, hay ciertos activos que se pueden operar hasta cierto límite. Hasta cierto límite y que, por ejemplo, como el oro o materias primas, se podrían operar, si no recuerdo mal, hasta un límite del 10% en el caso de mi fondo. Sí, claro, es que al final depende siempre, ¿no?, de la política de inversión de cada uno. Pues ahí ya pues habrá fondos que solo inviertan en renta variable europea, otros americanas. En mi caso, como es global, yo no tengo límites ni por arriba ni por abajo, pero bueno, es que eso ya es, como digo, política de inversión. Eso ya es mirarse el folleto, ver en qué invierte. Pero vamos, en general, bueno, un global como el que gestiono yo no tengo ningún problema. Efectivamente, hacer un análisis y decir, bueno, si una estrategia rentable es invertir en el activo que más ha subido en 3 años, qué sé yo, pues se invierte siempre con unos límites, ¿no?, de que te aconseja la diversificación, ¿no? No vas a arriesgarte todo, un 50% del fondo, no, eso me diría Javier, oye, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, nosotros tenemos nuestros límites, pero siempre, ¿no?, los conocemos y los aplicamos, pero como digo, eso ya depende mucho de la política de inversión de cada fondo y de, bueno, de los límites que se autoimponen también, ¿no? Que un gestor puede ser muy bueno, pero creo que tiene que tener ciertos límites mínimos, ¿no?, en cuanto a máximos, ¿no?, a la hora de invertir. De todas maneras, también destacar de que al margen de la renta fija o renta variable, como diga mi compañero, sí que es cierto que la renta variable está unos puntos por encima de la renta fija, pero también están los fondos indexados, que pueden tener una cierta rentabilidad, pero siempre paralela a lo que es a su índice de referencia.
No obstante, también hay fondos especializados que están, de hecho, enfocados en determinados productos, los cuales están teniendo rentabilidades también muy atractivas, pero también con una cierta volatilidad. Al margen de esto, obviamente, hay un producto pues, para cada perfil, para cada inversor, y aquí es el inversor, de hecho, el que tiene la última palabra para tomar la decisión de comprar un producto u otro en base a sus prioridades o sesgo al riesgo. Eso es todo. Nuestro perfil es más enfocado en la renta variable, aunque en nuestro equipo tenemos un experto en renta fija y cuando pase los filtros y cuando crea que es el momento empezaremos, si se da el hecho, a invertir en renta fija también. De momento solo estamos en renta variable. ¿Se ha contestado? Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera hacer una pregunta a Ángel Pérez. He visto que operas con CFDs, entiendo que te puedes abrir cortos y explica un poco qué apalancamiento utilizas, si haces scalping, intradía o overnight, ratio riesgo-beneficio. ¿Cuál es la operativa del sistema? Gracias. Inteligente la pregunta. Nosotros principalmente, al margen de lo que pueda poner el folleto, de que sí que es cierto de que tenemos la posibilidad de poder invertir en CFDs porque viene a ser las mismas características que un fondo global. Sin embargo, no invertimos en CFDs. Tenemos esa peculiaridad, podríamos hacerlo, pero no lo hacemos. Invertimos directamente en mercados organizados. Invertimos dentro de lo que es el mercado de derivados, en índices, materias primas, divisas también, pero siempre en mercados organizados. Respondiendo a la pregunta de lo que es el ratio Sharpe o el factor riesgo-beneficio, estaríamos hablando que está en torno a un 2,1 a 1 o un 2,2 a 1. Eso significa, como bien sabrás, que por cada dólar que arriesgamos, mínimo pues estamos ganando $2, algo más de $2. No siempre se cumple, pero el promedio, insisto, en un tiempo es ese. El ratio estaremos hablando de un 2 a 1. Luego, aparte, ¿qué más me preguntabas? Era sobre... La operativa scalping, intradía... La operativa es principalmente, como invertimos en diferentes mercados, dentro del derivado sí que estamos hablando de una operativa intradiaria, no es scalping, no aplicamos una operativa de... Los algoritmos son muy propensos de scalping. Sí. Estamos más cerca, incluso estamos trabajando en sistemas de high frequency trading, lo que son sistemas de alta frecuencia, pero más enfocada a un determinado mercado, a unos determinados activos muy concretos. Lo que es el scalping no lo aplicamos, no lo utilizamos, toda la operativa es intradiaria, insisto, en el mercado de derivados, y todo lo que engloba el mercado de acciones y sectores es una operativa más swing, es una operativa más largo plazo. Son operaciones que se quedan abiertas en torno a 1, 2, 4, 6 semanas. Bien. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Lo estábamos comentando antes con Ricardo y se nos había quedado pendiente una respuesta a una pregunta. Comentas que te incorporas en la renta variable ahora que la línea de avance de descenso supera sus máximos. Y la pregunta es si es posible que esta señal sea algo retardada o retrasada. Es una pregunta interesante. A ver, voy a poner un poquito en contexto todo esto para que se entienda. Yo desde septiembre de 2018 neutralicé exposición a la renta variable, por lo que comentaba de la divergencia de la línea de avance de descenso. Esto hizo que cayésemos muchísimo menos que el promedio. Y a partir del 26 de diciembre hasta hoy hemos experimentado una vuelta prácticamente en V en el mercado norteamericano. Recuerdo el 26 de diciembre, cuando que los mercados hacían suelo, que había mucha gente que me decía, oye Ricardo, si veías tan claro que el mercado iba a retroceder en septiembre, ¿por qué no te pusiste corto? 26 de septiembre, cuando el mercado había caído un 20%. Y claro, dices, mira, porque esto es un juego de probabilidades, como no me cansaré de insistir, y sí, daba alrededor de un 80% de probabilidades que esos retrocesos siguiesen acumulándose. Pero había un otro 20% que indicaba que podría existir un rebote. En ninguno de esos 20%, apenas una posibilidad residual, indicaba un rebote del 20%. Ahora que ha pasado el tiempo, pienso, digo, mira, la gente me decía, ¿por qué no te has puesto corto en septiembre? Y ahora me dicen, ¿y por qué no compraste el 26 de diciembre que hizo mínimos? Digo, mira, es que yo tomo las decisiones en tiempo real. O sea, yo barajo probabilidades y digo, mira, ahora lo más probable es que suceda esto, pero puedo equivocarme. Por lo tanto, claro, a posteriori se puede decir, podrías haber vendido aquí y comprado aquí, ponerte largo. A posteriori es muy fácil.
pero digamos, cuando tomas la decisión en tiempo real y valoras posibilidades, hay grises. Y en esos grises son donde se consigue una ventaja notable cuando el mercado retrocede y tú no has retrocedido tanto como el mercado, y después el mercado se recupera, en este caso de forma vertical, que no es habitual, y tú puedes reincorporarte esa tendencia desde mucho más arriba de lo que realmente ha caído. Te has ahorrado una caída del 20%, que se dice pronto. Se dice pronto, una caída del 20%. Habría que recordar cómo estaría este ambiente en esta sala el pasado 26 de diciembre. Nadie me habría preguntado por qué no me ponía largo entonces. Todo el mundo me habría dicho, oye, hiciste bien en cubrir la cartera. Claro, ahora pasan 3 meses, el mercado ha subido un 20%. Oye, ¿por qué no compraste el 27 de diciembre? Bueno, es que yo tomo las decisiones en tiempo real, no con retrasado. Esa es un poquito la razón. Y por lo tanto, las probabilidades, digamos, de tener que se reanude la tendencia alcista o que la tendencia alcista prosiga han aumentado notablemente ahora que la línea de avance de descenso ha superado máximos. Para ganar dinero, no hay que comprar en el mínimo, simplemente hay que detectar la tendencia y unirse a ella. Evidentemente, si compras en el mínimo ganas más dinero, pero es imposible, literalmente imposible y altamente improbable comprar en el mínimo. Voy a poner una anécdota. Es decir, la comedia estaba diciendo que mientras venía Ricardo de Valencia, ha escogido 5 valores, eran 5 índices ETFs, que a día de hoy son los que más suben a lo largo de estos 4 o 5 años, y no siempre han estado subiendo. Es decir, ha habido algún año que estaban bajando. Incluso a día de hoy sí que están altos, pero ha habido, en este periodo de tiempo, no han estado haciendo lo que tenían, lo que están haciendo ahora. Ahora, pues al final es muy fácil ver cuando el gráfico ha acabado y ves la subida de la V, ves ahí y dijo, qué claro lo veíamos. No es así, lo ves claro, luego al final pero se puede haber pegado el batacazo o no. Es cierto que ellos trabajan con probabilidades estadísticas. Al final es una de las tareas importantes que yo creo que aquí todos utilizan. De hecho, es aburrido a veces hablar de lo más probable es que suceda esto y dices, no, pero yo quiero que me digas lo que va a pasar. Eso, oiga, no tengo una bola de cristal. Me dedico a gestionar riesgos, a gestionar probabilidades, no certezas absolutas. Eso hay que llamar a los teléfonos estos de videntes y demás, pero yo ahí no puedo trabajar. A la hora de barajar probabilidades, pues sí que se me da, creo, un poco mejor y espero hacerlo mejor todavía en el futuro. Sí, hay una cosa que aparte de gestionar activos, carteras, se gestiona el riesgo, que antes he hablado de gestionamos el futuro, ¿no? Es decir, ¿no? Sí, al final, hoy en día es difícil hacer una gestión de carteras sin tener presente de cómo gestionamos los riesgos. Yo os puedo decir, hacer una foto de estos vehículos, y os puedo decir que las volatilidades actuales, sabemos que las volatilidades están muy bajas hoy en día, pero creo que están en torno al 7 al 8%, más o menos acordes a los que hay en el mercado. Por lo tanto, están trabajando muy bien en el riesgo. ¿De acuerdo? Y eso a la gente no se da cuenta y dice, ¿qué rentabilidad tienes tanto? Pues que claro, tengo una rentabilidad con una volatilidad del 6 o el 7% y encima das rentabilidad. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Hola, buenas tardes. Era para Marc, para saber si los sistemas que usa también están cuantificados y backtesteados como los de Ricardo y Javier. Sí, por supuesto. Nuestros sistemas están basados en diferentes Nuestros sistemas están basados en diferentes estudios, como he mencionado durante la ponencia. Básicamente tenemos 3 referencias que son Meb-Faber, Klenov y Siegel. Y bueno, están basados en trend following y puedes encontrar muchos backtests. Hemos realizado nuestros propios backtests y creemos en estos sistemas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que habría muchas más preguntas, pero bueno, el tiempo siempre es limitado. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nuestro consejero delegado quiere hacer alguna observación. No, digo por si quiere participar, para que conozcáis a consejero. Estos señores son todos muy jóvenes. No, creo que se me oye, ¿no? No. Ojo, ponte en medio así para la cámara. Sí. Hola. Hola. Ahora sí. Estaba diciendo que estos gestores son todos muy jóvenes y yo voy a cumplir 47 años en este mercado. He visto de todo, como la mayoría, supongo, de los que estamos aquí. Nos basamos siempre en muchos gráficos y en muchas actuaciones,
personales, instintos, dependiendo de cómo muchos inversores nos levantemos. Hoy estoy animadito, hoy la bolsa va a subir. Y la verdad es que el mercado nos pone a cada uno en el mercado. Creo que hay una base muy importante para todo el mundo y es el sentido común. Pero por encima del sentido común, que es lo más importante para estar en nuestro mercado, lo que hay que tener es formación. Yo creo que aquí no hemos hablado, y sería bueno también hablar de que tenemos un equipo de formación gratuita para nuestros clientes, una escuela de formación que se llama GPM, donde dedicamos mucho tiempo a que la gente se prepare. No queremos clientes que vengan e inmediatamente pierdan su dinero, como ocurre en la mayoría de todos los brokers, incluidos los nuestros. Queremos clientes que estén con nosotros muchos años. Por lo tanto, yo aconsejo a quien necesite, quiera o sencillamente le apetezca ver qué tal nuestros profesores son capaces de dar líneas de actuación y líneas para poder trabajar y durar, que el dinero dure mucho, porque nuestro mercado la verdad es que suele durar poco. Javier dará la dirección exacta para todos nuestros clientes, repito, es gratuito y la formación nunca está de más. No me enrollo más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y yo no quería dejar de venir hoy a saludar a todos ustedes y tener la presencia. Están ustedes invitados al siguiente seminario que hagamos en Madrid también, ¿eh? Encantado, muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecer a Juanjo sus palabras, creo que era importante que hablara nuestro consejero delegado, y bueno, luego agradecer toda la presencia de todos ustedes, y yo os digo lo que siempre os he dicho, estamos aquí tenéis a todos nuestros compañeros, a todo nuestro equipo de Barcelona, nuestro equipo de Madrid, por tanto tienen las puertas abiertas a nuestra casa, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todos.